a más de 5 años de esta revolucionaria, paradigmática reforma constitucional del 2011, yo ya románticamente hablo de la reforma del verano del 2011. De verdad, hoy es una auténtica realidad la tutela y los alcances en la tutela de los derechos humanos a través tanto del control de convencionalidad como del control de constitucionalidad, y que paulatinamente se han ido consolidando en la actividad jurisdiccional a través, y quiero hacer un reconocimiento, de todos los jueces, de todas las juezas de nuestro país, que día a día aportan a la construcción de estas resoluciones la verdad, la protección de los derechos, un México más incluyente, plural, más igualitario, más justo, en donde impere el respeto irrestricto a los derechos humanos. Por ello he querido hablar hoy de cómo todo el ordenamiento jurídico, y permítanme la frase, todo el ordenamiento jurídico se va constitucionalizando a partir de la reforma del 2011. Y no solo constitucionalizando, se va convencionalizando. ¿Por qué digo esto? Porque a raíz de esta reforma constitucional, en donde se establece la interpretación conforme a la Constitución y el principio pro persona, todas las normas que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico en nuestro país se proyectan o se interpretan a través de la Constitución, se cotejan con la Constitución. Entonces, esta es una aspiración universal en que se proyecta con toda su fuerza nuestra norma fundamental y los tratados internacionales, en donde permean la totalidad del ordenamiento jurídico de todas las disposiciones legales, reglamentarias, locales, federales, nacionales, así también como la emisión de criterios para quienes se encuentran en una situación en la que sus derechos han sido violados, desconocidos, o se encuentran en una situación de vulnerabilidad por su especial posición frente a la norma y en el contexto en que ésta se aplica. Es decir, en una palabra, la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico a partir de la reforma del 2011, en una palabra o en dos, se ha constitucionalizado y se ha convencionalizado. Sabemos todos de esta prelación normativa enraizada en nuestra cultura jurídica, en que la Constitución es la norma hipotética fundamental que prima sobre todo nuestro ordenamiento. Y a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que todos conocemos, ha adquirido matices relevantes, dando características particulares, peculiares y de rediseño en nuestra concepción tan arraigada de la Constitución como la norma fundamental. Estimo entonces que la supremacía constitucional se dirige a los derechos humanos con independencia de su origen, de la fuente nacional o que provenga del orden internacional, o como algunos autores lo han llamado, los derechos fundamentales, conforman un orden de carácter global y que traspasa las barreras de lo nacional a lo internacional, de lo regional a lo universal, formando desde el mismísimo artículo primero constitucional un bloque de constitucionalidad y convencionalidad. En la consolidación y en la adecuación de tan importante reforma constitucional ocupa, sin duda, un lugar especial la determinación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, que seguramente ya ha sido citado en varias ocasiones en estas mesas, en las que se sostuvo esencialmente que todos los jueces del Estado mexicano están facultados para inaplicar las normas generales que
a su juicio, sean transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales. En este sentido, se reinterpretó el artículo 133 constitucional. Quiero mencionarles rápidamente, porque ahora sí, yo lo viví en carne propia, que el ministro presidente de entonces, don Guillermo Ortiz Mayagoitia, después de la lectura que realizara en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla Pacheco, en donde fue condenado el Estado mexicano, observó que había varias condenas al Poder Judicial Federal, bueno, al Estado mexicano, la condena al Estado mexicano, pero había varias responsabilidades al Poder Judicial Federal de las que habría que hacerse cargo. Como era la primera sentencia, bueno, de las primeras sentencias en las que se condenaba por parte de la Corte Interamericana al Estado mexicano, el entonces ministro presidente decide, como no tenemos una ley de ejecución de sentencias internacionales en nuestro país, decide integrar un expediente varios. Cuando se integra un expediente varios en la Suprema Corte, quiere decir que se le va a preguntar al Tribunal Pleno cuál va a ser el procedimiento, el tratamiento que se le va a dar a ese planteamiento, a ese expediente varios. Imagínense ustedes, un expediente varios que ha sido la resolución, de la resolución, es decir, la resolución, pero de las resoluciones más importantes en materia de derechos humanos y de reinterpretación constitucional que ha hecho la Suprema Corte de México a partir de la sentencia y de la condena en el asunto en el caso de Radilla Pacheco. Esto fue muy importante, pero quiero además compartirles cuestiones que yo viví, que les quiero hoy manifestar, y que pienso que en estos casos, en el caso de Radilla Pacheco y de la reforma constitucional del 2011, así como le digo a mis hijos a veces, oye, las estrellas se están alineando, pues en este caso las estrellas se alinearon. Y les voy a decir por qué se alinearon las estrellas favorablemente para México, para nuestra población, para nuestros gobernados y aún para nuestras autoridades. Porque el tema de expediente varios se turnó a un ministro para hacer una resolución, pero ustedes saben que en muchas ocasiones se presenta un proyecto, se discute, se retira, a veces se retira y a veces incluso pues se vuelve le toca a otro ministro y así sucesivamente hasta que viene la reforma de derechos humanos en junio del 2011 y el expediente varios se empieza a resolver en julio del 2011. Es decir, con un marco constitucional diferente, que ahora lo vamos a ver. Por eso digo que las estrellas se alinearon, porque probablemente si el expediente varios se hubiese resuelto unos meses antes, o a lo mejor un año antes, el resultado, creo yo, no habría sido como lo es ahora, tan prometedor y tan importante en la protección de los derechos humanos. Así entonces, en junio tenemos la reforma, la gran reforma, la reforma paradigmática en materia de derechos humanos, y en julio, la primera quincena de julio, porque como ustedes saben, los tribunales y la Corte tienen 2 periodos de vacaciones, uno de ellos es la segunda quincena de julio. En la primera quincena de julio se resuelve este asunto de varios 912/2010. Y en este asunto también, y como consecuencia de lo anterior, y a solicitud del ministro presidente de la Suprema Corte, fíjense ustedes, se modifica la jurisprudencia en la que se interpretaba el artículo 133 constitucional. ¿Y qué decía esta jurisprudencia antes de que se revisara el varios 912/2010? ¿Y cuál era el criterio de la Corte? El criterio de la Corte
estaba en el sentido de que en nuestra Constitución, en el artículo 133, se establecía un control concentrado de constitucionalidad de las normas, que solo el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, a través del juicio de amparo, lo podían realizar. No había un control difuso, no había un control de convencionalidad, había un control de constitucionalidad a través del juicio de amparo, sin que existiera en ese momento la posibilidad de un control difuso de la constitucionalidad de normas generales, y por lo tanto no estaba autorizado para los jueces del Estado mexicano hacer o realizar un control ni de constitucionalidad y menos de convencionalidad, criterio que el día de hoy ha dejado, ya ha terminado, ya ha dejado de tener efectos, debido precisamente al varios 912 diagonal 2010. Pero no solo eso, no solo entonces se reinterpreta el artículo 133 constitucional para que nuestros jueces puedan aplicar una norma realizando un control de constitucionalidad ex oficio y difuso, ya no concentrado, y que todos los jueces de nuestro país lo puedan hacer, sino que también, como vamos a platicar ya, el control difuso de convencionalidad. En términos del doctor Juan Carlos Hitters, que es presidente, y aquí sé que dio una conferencia maravillosa el doctor Vigo, pero él es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, nos da un acercamiento, un concepto, una definición de lo que es el control difuso de convencionalidad. Y nos dice, es una institución o mecanismo depurativo creado por las Cortes internacionales con el fin de que los tribunales nacionales evalúen y comparen el derecho local con el supranacional para velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, ejerciendo un control ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo fundamento es la jerarquía de los tratados, el ius cogens y el efecto vinculante de la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Esta es la definición que nos da el presidente de la Corte de Buenos Aires y es la que comento con ustedes. Bajo esta perspectiva vanguardista, se ha recorrido y se ha trazado el camino propicio para una mejor y mayor protección de los derechos humanos y se han generado criterios tendentes a que las personas encuentren respuesta a sus reclamos de justicia. De tal manera que ahora, y a partir de una nueva interpretación que la Corte realiza, obligada y en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco, la nueva interpretación no solo atiende el artículo 133 de nuestra norma fundamental, sino que además realiza una lectura sistemática, incluyendo lo previsto en el artículo primero. Por lo tanto, hoy en día puedo decirles que México cuenta con un control constitucional dual. Por una parte, es un control difuso y vía incidental en cualquier instancia ordinaria en donde el juzgador, ante la absoluta e irremediable inconstitucionalidad de una norma de carácter legal, puede en el caso concreto, y desde luego de las convenciones internacionales, puede en el caso concreto inaplicarla y acudir de manera directa a la disposición constitucional o a un tratado internacional que le sea más favorable a la persona. Y por otra parte, sigue existiendo en nuestro país un control concentrado y directo en el que se combate de manera frontal la violación a un derecho humano y que se conforma, entre otros, por el juicio de amparo, que es el juicio de protección de la persona por excelencia, y la verdad, el juicio de amparo ha sido modelo en diversas latitudes, y la controversia constitucional y la acción abstracta de inconstitucionalidad,
como control concentrado de la constitucionalidad. Sin embargo, también, y debo apuntarlo, hoy en día contamos con una nueva ley de amparo que se ajusta a este revolucionario modelo de protección de los derechos humanos. Lo anterior, esta historia, nos lleva al tema del control de convencionalidad, el cual, desde mi óptica personal, aplica en dos planos diferentes, es decir, en la sede nacional y en la sede internacional. En la sede internacional, el control de convencionalidad es realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se ha constituido desde sus inicios como su función esencial, aunque en ese entonces no se hiciera referencia al control de convencionalidad como tal, pero lo hacía en esencia. Y les voy a decir por qué. Porque el control de convencionalidad, el término es de cuño muy reciente, unos cuantos años. Lo acuña la Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez en el caso Almonacid Arellano contra Chile, tomándolo, y esto es algo que nos debe a nosotros orgullecer, de los votos particulares de García Ramírez, de don Sergio García Ramírez. Y posteriormente la misma Corte Interamericana va caminando después de que acuña el término control de convencionalidad. Y en otras diversas resoluciones, por ejemplo, en el caso de los trabajadores del Congreso contra Perú, avanza más y entonces lo amplía a ex oficio. Entonces ya hay un control de convencionalidad ex oficio. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando el justiciable no, en su demanda, no le pida al tribunal que haga un control de convencionalidad, el juzgador tendrá que hacerlo ex oficio, es decir, aunque no se le solicite. Y en esta otra resolución, la Corte Interamericana primero acuña el término en Almonacid Arellano contra Chile y después en Trabajadores del Congreso contra Perú lo hace ex oficio. Pero no se queda ahí la Corte Interamericana, sino que en otro caso muy importante y que es en Cabrera Montiel contra México, ahí estos dos ecologistas se duelen de las violaciones que las autoridades de Procuración de Justicia y la policía le realizaron a sus derechos humanos. Y entonces la Corte Interamericana avanza más, ya no solamente está dirigido a los juzgadores, sino que está dirigido a todas las autoridades que están dentro del aparato de Procuración y Administración de Justicia. Este caso Cabrera y Montiel contra México es muy importante por el espectro ampliado que hace la Corte Interamericana del control de convencionalidad, ya acuñado ex oficio y ahora dirigido a todas las autoridades, no solamente a las jurisdiccionales. Es muy importante también un caso emblemático, que es el caso Olmedo Bustos contra Chile, que es la última tentación de Cristo, en donde, como ustedes saben, hubo censura previa para poder la película exhibir la película de la última tentación. Y entonces se logra por parte de la Corte Interamericana ya no solamente control de convencionalidad ex oficio dirigido a todas las autoridades de procuración y de impartición de justicia, sino algo más importante aún, el control de convencionalidad que llegó a controlar la propia Constitución de Chile en cuanto a la censura de la película. Fíjense ustedes cómo la Corte fue avanzando. No fue en una primera etapa que la Corte Interamericana dijera, a ver, ¿qué es control de convencionalidad? Ex oficio, dirigido a todas las autoridades, sino que ya en Olmedo Bustos contra Chile hace un control de la mismísima Constitución de Chile en el caso de censura previa, porque se había impedido en esta censura previa la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo la Corte
Es que las cortes así son, y yo estuve 21 años. La corte va construyendo, paso a paso, ojalá fuera más rápido, pero las cortes en el mundo van construyendo sus precedentes, van afinando. Y desde luego, sin olvidar la opinión consultiva, como precedente de la opinión 04 diagonal 1984, solicitada por Costa Rica en cuanto a modificar su propia constitución en materia de naturalización. Así entonces, ya con este panorama internacional de la Corte, este control de convencionalidad implica el juzgar en casos concretos si se advierte que un acto o normativa de derecho nacional resulta incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que, si es el caso, se resolverá ya sea inaplicando la norma o bien, en el caso de los tribunales federales o de la Suprema Corte, la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico en nuestro país. También en estos controles de convencionalidad, la Corte Interamericana ha dicho cuestiones muy interesantes. Las autoridades legislativas serán las principales obligadas de derogar o de abrogar una norma jurídica que vaya en contra de la Convención Americana. ¿Quién es el máximo intérprete de la Convención Americana? El máximo intérprete de la Convención Americana es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como el máximo intérprete de la Constitución y de los ordenamientos jurídicos de nuestro país es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como quiere entonces, ¿qué dice la Convención? Pues lo que dice la Corte Interamericana, que dice la Convención. ¿Qué dice la Constitución? Dice lo que dice la intérprete constitucional privilegiada, que es la Suprema Corte. En el ámbito entonces nacional, el control de convencionalidad estará a cargo de los jueces y demás autoridades del Estado, que están obligados a verificar que las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos se adecúen a la Convención Americana. Por cierto, ¿por qué corregí el acento? Porque en mi generación disolví el diptongo, pero me doy cuenta para hacer y estar bien que los jóvenes no lo hacen. Eso es importante para conservarse, digamos, in y no out. Entonces, les decía yo que se adecuen a la Convención Americana y a otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y desde luego, así como las interpretaciones que había realizado la Corte Interamericana en aras de una tutela efectiva de los derechos fundamentales. En este sentido también es de destacar el caso Radilla Pacheco en contra de México, en el que por primera ocasión la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció a nuestro país la obligación de los agentes jurisdiccionales de realizar un control de convencionalidad ex oficio, velando por el cumplimiento de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De tal modo que el control de convencionalidad, al igual que el de constitucionalidad, es de naturaleza dual, pues es difuso y ex oficio, implicando que todo juez debe velar por la vigencia de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y los diversos instrumentos internacionales, y a la vez es concentrado y directo por la vía de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, como les comenté. Como podrán ver y observar, los valores y principios que sustentan los derechos humanos, tanto de fuente nacional como internacional, constantemente se transminan, redireccionando el ordenamiento jurídico, dándole un cauce o un enfoque de mayor humanismo. Sin embargo, no sé si tenga yo todavía unos minutos, déjenme ver porque no me quiero pasar. Tengo 5 minutos. Así como se los dije, qué fácil, pero no ha sido nada fácil. Y traigo para ustedes la contradicción de tesis. ¿Dónde está mi contradicción? Aquí está la contradicción de tesis. La 293 diagonal 2011,
que yo los invito a todos ustedes a leer con mucho cuidado, que fue precisamente denunciada esta contradicción de tesis por uno de nuestros ponentes, por Comencito. Y es una contradicción de tesis que denuncia entre los tribunales colegiados en materia administrativa del 11º circuito y el tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. ¿Qué se debatió en esta contradicción de tesis? Seguramente se los va a comentar. Se debatió temas de la mayor trascendencia, porque así como se los platiqué hace ratito, bueno, van a decir, qué suave es esto de la interpretación, qué claridad en cómo los jueces la realizan y cómo está perfectamente rediseñado el artículo 1 constitucional reformado, que yo he dicho que es el cambio más importante en materia de protección de los derechos humanos que ha vivido nuestro país. Porque imagínense, de reconocer las garantías individuales, perdón, de otorgar garantías individuales graciosamente por nuestro constituyente, en la medida y forma que hubiera querido. Hoy tenemos un reconocimiento de derechos. Es un cambio esencial. Pues esta contradicción de tesis diagonal 293 diagonal 2011, quiero decirles que se debatieron dos temas de la mayor importancia. Primero, en relación al control de convencionalidad, se debatieron los siguientes. Primero, la eficacia de la protección de los derechos humanos, y estos consistieron en esencialmente determinar el papel que juegan los derechos humanos de fuente internacional respecto de la Constitución General de la República, así como la aplicación y en su caso el efecto vinculante de la jurisprudencia internacional en aquellos tribunales respecto de los cuales México ha reconocido su competencia. Concretamente se interpreta en este caso, porque el artículo 1 constitucional, ya para terminar, y espero que mis compañeros continúen con este debate tan interesante en sus exposiciones. ¿Dónde está mi artículo 1 constitucional? Establece, pues ya no lo trae, no, lo debo traer por aquí. Establece el artículo 1 constitucional que obviamente se estará, aquí está, artículo 1, fíjense ustedes, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Para mí, esta frase conforma un bloque de constitucionalidad, la Constitución y los tratados internacionales, y dice también, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Como no tengo mucho tiempo, yo quiero que ustedes lean esa contradicción porque interpreta lo que significa cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y entonces la pregunta es, si el arraigo que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte, el constituyente lo eleva a la Constitución, pero hay una convención que no lo permite, ¿a qué se estará? ¿A la Constitución? Que está normado en la Constitución, y entonces entrará, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, o será un control de convencionalidad, y a pesar de que la Constitución lo regule, la Convención es inconvencional por razón de la Convención. Eso es lo más interesante en la interpretación de esta contradicción de tesis 293 diagonal es 2011. Yo los invito a leerlo, por supuesto, y sobre todo que lean mi voto concurrente. Muchas gracias.